Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Al lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor, puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Miles ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? Ojalá que todos estén bien en el amor y la gracia de Dios. Estoy orando mucho para ustedes siempre y también oro para que podamos reunirnos en la iglesia de nuevo, como antes normalmente. Para esto es muy necesario las oraciones de los cristianos, de los hermanos. Entonces, oren para la recuperación de esta situación del riesgo del coronavirus. Hoy también Dios permite este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Así que hoy también abriendo nuestros corazones y oídos más atentamente, escuchemos la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para que podamos reunirnos ante Dios y en Cristo. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana, a pesar de que
Estamos en la situación muy difícil y peligrosa por el coronavirus. En este momento, nosotros estamos aquí ante tu rostro para escuchar tu palabra muy preciosa. Bendice cada hermanos que asisten aquí por tu gran amor y la gracia. Por favor, ayúdanos para que podamos entender tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 24 al 27. Primero de Reyes, capítulo 3, 24 al 27. Texto principal de hoy. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 24 al 27. Yo voy a leer. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Hoy también aprenderemos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos en el título de lo verdadero y lo falso. Esta escena que leímos es muy conocida y famosa, ¿no? Aquí, el rey Salomón juzgó muy sabiamente para confirmar quién era la mamá verdadera. Es decir, él mandó a que partieran por el medio al niño vivo. En ese momento, como la mamá verdadera sentía un ardiente ardor en su corazón, le dijo al rey para que no matara al niño y se lo diera a la otra mujer. Ah, debido a que Salomón sabía cuál era el corazón de la mamá verdadera, pudo llevar ese juicio muy sabio y finalmente distinguió lo verdadero de lo falso. Ese es el tema que meditaremos hoy. Es un tema muy importante sobre vivir discerniendo lo verdadero, siendo los cristianos. Es decir, la esencia de ese excelente juicio es quién era la verdadera mamá y la sabiduría de Salomón para descubrirlo. Como sabemos bien, podemos decir que la sabiduría de Salomón es una sombra de la sabiduría de Dios, ¿no? Es decir, es una sombra de Dios. Podemos entender así, una sombra de Dios. Es porque Dios es la sabiduría misma también. Cuando Salomón se convirtió en rey, lo que le pidió a Dios no fue alguna riqueza, poder militar o gloria humana, sino solamente un corazón sabio. La Biblia testifica esto.
Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 10 y 12. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 10. Aquí yo voy a leer. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Abajo, versículo 12 dice así: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tal como dice este versículo, podemos entender que la sabiduría de Salomón fue dada por Dios, ¿no? Es decir, podemos decir que en realidad, Dios era el protagonista de ese juicio excelente. Sí. En otras palabras, Salomón es una sombra de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría ha distinguido lo verdadero de lo falso. Era excelente juicio, ¿no? Nuestra época en la que vivimos es una época llena de falsedad, ¿no? Así que en este mundo lleno de falsedad, una vida que encuentre lo verdadero es muy importante en nuestra época. Hay también objetos verdaderos y falsos en este mundo, ¿no? Miren, aquí, miren, ¿qué es esto? O dice fuma, está fumando, ¿no? Es lo falso, una marca falsa, ¿no? Lo verdadero es, como sabemos, Puma, ¿no? Sabemos esta marca. Hay un producto falso. Aquí mire, dice adiós, adiós. Pero, ¿qué es esto? Lo verdadero es Adidas. Sabemos también, ¿no? Así, en este mundo hay muchos productos falsos también, ¿m? Lleno de falsedad en este mundo. Qué interesante. No estoy publicando una marca, no. Es muy interesante, ¿no? Al ver esto, es muy gracioso, pero pensemos. Si compramos un objeto falso por ser engañados como si fuera verdadero, eso sería muy lamentable y también un daño, ¿no? Eso como comprar oro falso y pagar el precio de oro verdadero. Es un daño, gran daño, ¿no? Pero pensemos, lo más importante es el asunto del espíritu y de la fe. Si uno compra oro falso, eso sería un daño solamente en esta tierra nomás, en esta tierra. Pero si uno vive teniendo una fe falsa, creyendo que es verdadera, eso sería mucho más terrible. O sea, él caerá en el eterno infierno. Es totalmente diferente este tema, totalmente diferente. Por lo tanto, tenemos que distinguir exactamente qué es lo verdadero, especialmente en el asunto del espíritu, la fe y el eterno mundo después de la muerte. Este tema es muy importante para
nuestro eterno destino. Busquemos la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4 y versículo 26. Segunda de Corintios 11, 4 y 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Abajo, versículo 26, también leamos juntos. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí, en la Biblia también aparecen unas palabras como otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús y falsos hermanos, ¿no? Es decir, podemos decir que realmente existe una fe falsa, una salvación falsa y una iglesia falsa también. Sí, realmente existe estas falsas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema con el cual debemos tener cuidado y mucha atención. Pensemos, podría tener algo falso en mí también. Sí, hay que cuidar. ¿Mi fe es verdadera o solo tengo una vida religiosa? ¿Mi salvación es verdadera o falsa? Tenemos que reflexionar en esto muy seriamente. Verificar y discernir esto es un asunto muy importante para nosotros. Por lo tanto, también necesitamos la sabiduría de Dios, como la historia de Salomón, ¿no? Esa sabiduría de Dios es la palabra de Dios, palabra de Dios. Por lo tanto, debemos distinguir entre lo verdadero y lo falso basándonos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, Job capítulo 12, versículo 11, dice así: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. La Biblia dice así, ¿no? Dios nos ha dado los oídos para escuchar, para escuchar. Esto significa que cuando escuchamos la palabra correcta de Dios, podemos tener la fe correcta y conocer la verdad, lo verdadero. Por eso, Romanos capítulo 10, versículo 17 también dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos bien este versículo. Es muy conocido y también muy importante. El que tiene verdadera fe es la persona verdaderamente salva. Él es el cristiano verdadero. Y el verdadero criterio de la salvación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sin embargo, muy lamentablemente, muchas personas tratan de creer en Dios solamente con sus pensamientos, métodos y sentimientos, tapando la Biblia, que es la palabra de Dios. Es el criterio exacto, ¿no? E hicieron un Dios que se ajusta a sus corazones, no el Dios de la Biblia. Y creen en Él y
piensan que es la salvación verdadera. Esa es una fe muy peligrosa, pero hay muchas personas como así, lamentablemente, en este mundo. Eso no es creer en la palabra de Dios, sino creer en su propio pensamiento y sentimiento, los cuales son imperfectos, ¿no? Esa fe es falsa y también es una falsa salvación. Numerosas iglesias de nuestra época están engañando a gente con una salvación falsa, o sea, una salvación de humanismo. Muchos. Ellos enseñan una salvación equivocada a través de una obra, ley y vida religiosa, sin la manera correcta, por medio del conocer al único Dios verdadero y Jesucristo. Ellos le enseñan a la gente solo una buena forma de la vida religiosa, de orar fervorosamente, hacer buenas obras y guardar la ley para que entren al cielo. Y también enseñan que Dios perdona los pecados, pero debido a que perdona solo los pecados pasados, siendo así, los pecados futuros van a ser perdonados cuando oren, se arrepientan y guarden la ley intensamente. Así enseñan. Es totalmente equivocado. Eso no es absolutamente nada bíblico. Esa es una falsa salvación. Pero lo más sorprendente es que las personas aceptan esa falsa salvación más fácilmente que la verdadera. Qué triste, lamentable. Como leímos, 2 Corintios 11:4, dice también que la gente acepta muy bien un falso evangelio, ¿no? De nuevo, busquemos este versículo, 2 capítulo 11, versículo 4. 2 Corintios 11, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta escena es muy lamentable, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Y también una escena como de nuestra época también. Además, en varias partes de la Biblia dice que muchas personas siguieron un falso evangelio, falso Cristo y falsa salvación. A través de estos versículos podemos conocer que las personas del pasado también siguieron más lo falso que lo verdadero. Eso podemos decir que fue causado por el temperamento del pecado del hombre, ¿no? El temperamento depravado del hombre prefiere elegir más lo falso que lo verdadero. Y el diablo sabe muy bien esto y usa ese temperamento para seguir engañando a las personas para que no encuentren a Dios. Y cuanto más cerca la segunda venida de Jesús, ese trabajo del diablo se hace cada vez más y más fuerte. Es muy serio. Así como una vela arde más fuertemente justo antes de apagarse y como también
es más oscuro justo antes de que salga el sol, el diablo trabaja más intensamente en estos últimos días en el que vivimos. En el libro de Apocalipsis se explica muy detalladamente sobre muchos acontecimientos que ocurrirán durante los 7 años de tribulación, después de la segunda venida de Jesús. Es decir, apareciendo el anticristo, realizará muchos milagros. Y al ver esto, muchas personas lo adorarán, considerando que Él es el verdadero Cristo. En otras palabras, llegará un momento en el que la gente creerá en lo falso como si fuera verdadero. Llegará ese momento. Busquemos la Biblia. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13 al 15. Apocalipsis 13, versículo 13 al 15, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13 al 15. Aquí yo voy a leer. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imaginemos, hermanos, imaginemos esta escena. Fuego desciende del cielo, el anticristo muere, pero luego revive y hablan los ídolos. Imaginemos esta escena. Si vemos estas escenas asombrosas con nuestros dos ojos directamente, muchas personas seguirán al anticristo seguramente, ¿no? ¿Por qué? A las personas les gusta estas maravillosas cosas visibles, con los dos ojos, ¿no? Incluso ahora, si un milagro como este ocurre ante nuestros ojos, muchas personas lo seguirán también, sí, seguramente. En la época de Jesús fue así, ¿no? Ahora mismo es así. Y en el futuro sería así también. Es porque esa es la naturaleza depravada del ser humano, temperamento del pecado, ¿no? Incluso en la época de Jesús, cuando Jesús hizo milagros, muchas personas lo siguieron. Pero cuando trató de predicar la palabra, así que todos se fueron. Sabemos esta historia, ¿no? Eso es lo que muestra el instinto necio del hombre, el cual solamente busca los fenómenos visibles sin conocer el verdadero significado de los milagros que muestra Jesús. Busquemos en la Biblia, San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 2. San Juan 6, 1 al 2. Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 6, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias,
y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Como dice este versículo, la razón por la que gran multitud siguió a Jesús era porque veían los milagros que hacía Jesús. Es decir, debido a que los milagros de Jesús eran muy asombrosos, ¿no? Muy asombrosos. Ellos querían que algo asombroso les sucedería y los beneficiaría, sin ningún pensamiento sobre el significado exacto de esos milagros. Es muy lamentable, ¿no? Pero cuando Jesús comenzó a enseñar sobre el significado verdadero de los milagros y de la vida eterna, también acerca del propósito de su venida, las personas dejaron a Jesús. Sabemos esta historia, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Ellos no entendían ni estaban interesadas en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Jesús testificó solo palabras invisibles, invisibles, no los milagros que son visibles y practicables. Es muy lamentable, triste. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 68. San Juan, capítulo 6, versículos 66 al 68, aquí yo voy a leer. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de que muchas personas dejaron a Jesús, los discípulos que anhelaban la salvación verdadera y seguían la verdad, permanecieron. Los milagros que Jesús realizó en ese momento fueron necesarios para demostrar que Él era el verdadero Cristo por medio del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, los milagros de Jesús fueron una sombra para revelar el verdadero milagro, que es la salvación. Este concepto es muy importante. El verdadero milagro es la salvación, ¿sí? Y también fueron un instrumento para testificar a Cristo antes de que la Biblia se completara finalmente. Esto es el significado verdadero de milagro de Jesús. En otras palabras, el milagro en sí no garantiza la salvación de un hombre. No. Por lo tanto, en un sentido verdadero, podemos decir que los milagros no son realmente necesarios en nuestra época. ¿Por qué? La obra de la salvación de Jesucristo en la cruz ya se cumplió por completo. Y ese contenido del Evangelio fue testificado completamente en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿no? Eso es el verdadero significado bíblico de los milagros de hoy en día. Entonces, no debemos malinterpretar ese significado del milagro. Por favor, Dios ya no usa milagros para testificar a Jesucristo y la salvación. ¿Por qué? Ya puede testificarlos suficientemente a través
de la Biblia, su palabra, ¿no? Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, 39. San Juan 5, versículo 39. Si lo tienen, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestra generación es una época de escuchar y comprender la palabra de la Biblia, que es el Evangelio, y experimentar el milagro de la salvación. Milagro de la salvación a través de la fe verdadera, no de un milagro físico, no un milagro visible, ¿no? Por lo tanto, debemos considerar seriamente que los milagros visibles en nuestra época pueden ser un instrumento del diablo para engañarnos. Tenemos que cuidar bien sobre este tema, ¿sí? No debemos olvidar que los diablos también pueden realizar muchos milagros maravillosos, ¿no? Y también tienen poderes. Como leemos el contenido del Apocalipsis, que explica las escenas de los postreros días, y muchas partes de la Biblia testifican esto, que diablo también tienen muchos poderes. Es decir, tenemos que distinguir bien cuál es lo verdadero o lo falso. En otras palabras, debemos conocer exactamente qué es el milagro verdadero. Esto también muy importante, ¿no? ¿Qué es el milagro verdadero? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, había un hombre que tenía cáncer y estaba enfrente de la muerte. Pero un pastor oró por él y de repente su enfermedad desapareció. Y también había un hombre también que merecía ir al infierno por sus pecados. Pero un pastor predicó el evangelio y él recibió la salvación escuchando este evangelio. Entonces, ¿cuál es el milagro verdadero entre los dos? Pensemos seriamente. Pensemos bien. Este es un asunto muy importante. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál es el milagro verdadero entre los dos? Por supuesto, los dos son milagros. Sí, los dos son milagros. Pero el milagro más grande e importante es la salvación. Obviamente, es la salvación. Por ejemplo, si hay una persona que no fue salvado y también tiene cáncer, entonces, qué milagro tiene que perseguir él? Por supuesto, es lo correcto elegir la salvación, ¿no? Pero, muy lamentablemente, muchas personas eligen algunas experiencias prácticas o fenómenos visibles, como la curación de la enfermedad en lugar de la salvación invisible. Salvación es invisible, ¿no? Por lo tanto, el diablo usa sus habilidades para realizar muchos milagros visibles y a través de ello engaña a las personas. Tenemos que saber este concepto. Las personas siguen ese milagro del diablo y
pierden la oportunidad de la salvación que realmente tienen que seguir. Eso es el trabajo del diablo, ¿no? Tenemos que conocer bien sobre este trabajo del diablo. Tenemos que pensar muy seriamente sobre este tema, ¿no? Sobre el milagro verdadero. ¿Qué es el milagro verdadero? Dios no usa los milagros como una manera de salvar a las personas. En ninguna parte de la Biblia dice que uno fue salvado por un milagro. Ninguna parte de la Biblia dice así, ¿no? La salvación viene solo a través de la fe obtenida al escuchar y comprender la obra de Jesucristo a través de la palabra de Dios, la cual es el Evangelio viviente. Busquemos la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, versículo 23. Y otros versículos que explican sobre la manera de recibir la salvación. Estos versículos les leo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6, dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17, también dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 63, dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Además de estos versículos, muchas partes de la Biblia testifican que el hombre se salva al escuchar, comprender, aceptar y creer en las palabras del Evangelio de Dios. Cuanto más estudiamos la Biblia, tanto más podemos darnos cuenta que la verdadera salvación no es por mediante de los milagros, sino de las palabras del Evangelio de Dios. Pero, muy desafortunadamente, tapando la Biblia, que es más importante, y el criterio de la salvación, muchas personas consideran que una fe falsa a través de un milagro, una pasión, una buena obra y guardar la ley es como verdadero. Es muy lamentable, muy triste, ¿no? Eso es gran equivocación y error muy crítico. Hermanos, pensemos una vez, si obra el diablo ahora mismo, ¿cómo trabajaría él? Pensemos, ¿cómo trabajaría? ¿Nos haría estudiar la palabra de la Biblia o nos haría seguir los milagros visibles? ¿Cómo piensan ustedes? Siempre el método del diablo ha sido dar las cosas que la gente sigue fácilmente y que les gusta y desean. Ellos usan los milagros. Este es el cebo, ¿no?
Entonces, tenemos que pensar bien sobre los milagros bíblicamente. Bíblicamente. Por supuesto, Dios es quien puede mostrarnos milagros visibles también, ¿sí? Él puede mostrar milagros visibles cuando sea necesario, en cualquier momento. Él tiene poder. Debido a que el verdadero propósito de los milagros siempre está conectado con el Evangelio. Dios siempre puede permitirnos los milagros si somos verdaderamente dignos de ese Evangelio. Es porque la obra de la salvación en sí es el milagro verdadero, ¿no? Es el milagro. Sin embargo, debido a que Dios sabe exactamente que nuestra naturaleza depravadas no puede seguir el milagro verdadero por falsos milagros visibles. Dios registró estos contenidos en la Biblia muy detalladamente y nos hizo comprender el Evangelio de Dios a través de palabra de la Biblia, más cierta, ¿sí? Biblia. Cuando ocurre un milagro una vez, terminará luego, ¿no? Pero la palabra de Dios es eterna, para siempre. Los milagros son limitados y desaparecerán, desaparecerán ciertamente. Pero la palabra de Dios no desaparecerá para siempre. Busquemos en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Aquí, de nuevo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Si lo tienen, leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Podemos decir que esa es la diferencia entre la palabra de Dios, que es simiente incorruptible, y un milagro, que es simiente corruptible. Por lo tanto, en el sentido verdadero, ahora prácticamente son innecesarios algunos milagros en la forma del Antiguo Testamento o del tiempo de Jesús. ¿Por qué? La Biblia ya está completa. Entonces, suficiente. Sin embargo, el diablo usa estos falsos milagros y otro evangelio para engañar a muchas personas y para que ellos dejen a Cristo. Busquemos la Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Podemos decir que al existir tal versículo en sí es una evidencia de que esta Biblia es la verdadera palabra de Dios. En nuestra época hay muchas personas que rápidamente abandonan la verdad. ¿Por qué? Prefieren la falsedad, como este versículo, ¿no? Entonces, siempre debemos tener mucho cuidado de que nuestra naturaleza pecaminosa siempre prefiere y sigue algo falso. Esto es nuestra naturaleza. Por lo tanto, siempre tenemos que confirmar que si mi fe es verdadera o falsa a través del criterio de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no?
las personas que fueron salvadas tienen las evidencias muy ciertas de la salvación verdadera. Si no tengo tal evidencia en mí, debo reconfirmar acerca de mi fe a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Por qué? La Biblia explica cuál es la salvación verdadera muy ciertamente, claramente. Primero, uno que fue verdaderamente salvo, su vida se convierte fundamentalmente. Sí, es verdad, fundamentalmente. Busquemos la Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Aquí, Segunda de Corintios 5, 17. Si lo tienen, leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo y lo nuevo son completamente diferentes, ¿no? Algunos dicen por sí mismos que fueron salvados, pero si vemos sus vidas, nunca podemos encontrar ni un solo cambio en ella. Siguen cometiendo los mismos pecados que cometían en el pasado, pero ellos viven poniendo la excusa de, porque todavía soy débil, sin ninguna vergüenza en su corazón. Pero Dios y la conciencia de ellos saben exactamente que la razón por la que sus vidas no cambian es verdaderamente por sus debilidades o tal vez no tienen una fe verdadera desde el principio. Reflexionemos en mi vida. ¿Verdaderamente yo soy una nueva criatura o no ante la palabra de Dios? Hace mucho tiempo que fui salvado, pero no hay cambio en mi vida fundamentalmente. Tenemos que pensar muy seriamente. Sigo cometiendo pecados como antes y disfrutando de ellos ocultamente, sin ningún cargo de conciencia. Tenemos que chequearlo muy seriamente y sinceramente, por favor. Y en segundo lugar, cuando una persona realmente salva comete un error, habría ciertamente una disciplina de Dios. Pero cuando yo peco, si no hay ninguna disciplina, tenemos que confirmar muy seriamente que tal vez yo soy un bastardo o no. Pero, por favor, no vayan a pecar al propósito para probar eso, ¿no? Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8. Aquí, Hebreos 12, 6 al 8, yo voy a leer. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta evidencia de la salvación también se aplica claramente en la Biblia. ¿Acaso
ahora yo vivo no adecuadamente según la voluntad de Dios, pero si no hay ninguna disciplina en mi vida, mi salvación podría ser falsa. Tenemos que chequearlo. Y también tenemos que saber que hay varias formas de disciplina. Cuando David cometió adulterio y asesinato, enfrentó una gran disciplina. Debido a su pecado, su hijo murió tan pronto como nació y además ha sido perseguido por su propio hijo, Absalón. Sabemos esta historia. Sus propios pecados pueden causar consecuencias que los hagan infelices a sí mismos y a sus familiares. Sería una tontería pecar deliberadamente y ser disciplinado para confirmar mi salvación. No háganlo. Si una persona que piensa que fue salvo, que fue salvado, ha cometido un pecado y no hay una disciplina, debería pensar seriamente en que si su salvación es verdadera o no. En el tercer lugar, los que no son salvos no tienen frutos, no tienen fruto de la vida. O sea, no hay ningún resultado de la predicación. Lo que ser salvo significa es que uno fue renacido para nueva vida, ¿no? Es decir, una vida muerta revive y realiza una actividad de la vida, ¿no? Por lo tanto, una persona salva debe mostrar una evidencia del resultado de la actividad de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer concibe una vida, debe salir el resultado del parto, el cual es la vida verdadera, ¿no? Si no hay tal resultado, eso significa que algo anda mal, ¿no? De igual manera, un árbol vivo da frutos, ¿no? Eso es algo muy normal y es la prueba de que ese árbol está vivo. Busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 7, versículo 16 y versículo 20. San Mateo, capítulo 7, versículo 16 y versículo 20. Dos versículos, si lo tienen, leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Hace mucho tiempo que fui salvado, pero si no hay ningún fruto de la predicación, eso posiblemente es algo equivocado, ¿no? El árbol vivo da un fruto vivo, obviamente, ¿no? Así que una persona salva da una vida salva también. Pero, ¿cuántos frutos de la vida fueron dados a través de mi vida cristiana? Tal vez no hay nada todavía, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Tenemos que reflexionar en esto seriamente. Este tema es muy importante, ¿no? Una prueba más cierta de que no soy salvo, es que no tengo ningún deseo de evangelizar a los que amo. Sí. Pensemos. Sin embargo, fui salvado. Como no tengo el corazón para evangelizar y no intento absolutamente nada
para salvar a mis seres amados, sabiendo que ellos caerán en el eterno infierno. ¿Cómo? Si tenemos ese tipo de corazón, debemos volver a pensar seriamente en nuestra salvación y probar nuestra fe de nuevo, ciertamente. Y por último, uno que es salvo verdadero anhela la comunión de los salvos. Eso es el corazón de amor entre los hermanos. Si tengo la verdadera vida dentro de mí, quiero estar con las personas que tienen la misma vida y un amor mutuo sale desde mi corazón fundamental. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan 13, versículo 34 al 35. San Juan 13, 34, 35. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Abajo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, también leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pensemos, hermanos, ¿quién puede amar a otros verdaderamente? ¿Quién? Pensemos. Solo uno que tiene real amor puede amar verdaderamente a otros, ¿no? Eso es amar con el real amor de Dios. Es decir, el Señor les está diciendo a los cristianos salvos así, de esa manera. Ustedes, debido a que tienen el amor verdadero por medio de recibir la salvación verdadera, tienen que amarse unos a otros entre hermanos con ese amor, con ese real amor. De tal modo es testificarme a mí, a los mundanos. Y esa es la evidencia de que han sido salvados verdaderamente. El Señor les está diciendo de esa manera, ¿no? Esta es una palabra muy cierta, muy correcta también. Las personas realmente salvas quieren reunirse con los hermanos realmente salvos a menudo, ¿no? Escuchar la palabra juntos y tener la comunión con los hermanos. Este es el corazón del amor, ¿no? Podemos decir así. Pero pensemos, si no tengo este corazón en mi vida, si más bien odio a los hermanos en lugar de amarlos y no quiero tener comunión con ellos, entonces, ¿qué corazón es este? Reflexionemos, ¿no? Pensemos. Esa es una evidencia de que yo no tengo el amor verdadero. O sea, no soy salvo verdadero. Esto es muy serio, ¿no? En estos días, pensemos en mí un poco más detalladamente. Ahora, no podemos reunirnos en la iglesia hace más de 6 meses, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, pensemos, ¿realmente extrañamos a los hermanos y las reuniones?
si reflexionemos en cuánto amamos la palabra, el evangelio, la iglesia y a los hermanos, conoceremos la sinceridad de mi fe ciertamente. Pensemos entonces, a pesar de que amamos y nos preocupamos mucho por mi trabajo y mis cosas, no amamos a los hermanos y la iglesia. Si es así, eso sería algo muy equivocado en mi fe y podría ser que mi salvación es falsa. Podría ser. Por eso tenemos que pensar bien en esto, con el criterio de la palabra de Dios. En el texto principal que leímos al comienzo, la mamá verdadera, quien se enfrentó a un riesgo de perder su hijo, llevándoselo a la otra mujer, intentaba solucionar ese problema muy activamente. Sí, ella intentaba así solucionar muy activamente. Esa era el corazón de la real mamá, ¿no? Real mamá. Y por eso ella fue a Salomón para solucionar este problema, ¿no? Pero probablemente la mamá falsa no quiso encontrarse con Salomón para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque para la mamá falsa eso no era un problema, sí. Pero para la mamá verdadera, debido a que eso era un problema muy grave, buscó la sabiduría de Salomón para juzgar la verdad segura en el momento de tal crisis, ¿no? Como les dije, la sabiduría de Salomón es la sombra de Dios, ¿no? Sombra de Dios. Es decir, los cristianos verdaderos salvos ciertamente buscan a Dios en el momento de riesgo. Esto es la evidencia de verdadera salvación. Sí, los cristianos verdaderos salvos buscan a Dios en el momento de riesgo. Entonces, nosotros debemos reflexionar en nuestra fe y en nuestra forma de la vida en estos días. Sinceramente pensemos, ¿por qué? Ahora es el tiempo de riesgo. Miremos nuestra vida en este tiempo de riesgo. Es muy difícil reunirse en la iglesia normalmente y todas las circunstancias para la vida cristiana están en confusión, ¿no? Pero en ese momento de crisis, los verdaderos cristianos se acercan más a Dios. Acercan más a Dios. Esto es la evidencia de nuestra fe es verdadera, ¿no? Más cerca a Dios. Anhelan más la comunión y tratan de resolver esta crisis confiando más en el poder y el amor de Dios. Esto es el corazón de verdadero cristiano. Así como la mamá verdadera quiso resolver el problema y por eso fue a Salomón, al final solucionó ese problema ella, ¿no? Sin embargo, al contrario, los cristianos falsos toman esta crisis como una oportunidad carnal y disfrutan una vida más lejos de Dios, más lejos de Dios. Esto es la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Lejos de Dios. Es porque para ellos eso no es el problema. No es el problema. No importa que no podamos realizar la vida cristiana normalmente. No importa para ellos. Entonces, miremos mi vida. ¿Acaso
Yo soy una persona como así en estos tiempos. Pensemos. Tenemos que reflexionar en mi vida muy seriamente, sinceramente. La conciencia de mi fe y Dios sabrán bien si mi fe es verdadera o falsa. Así como hay un dicho que dice, una crisis es una oportunidad, ¿no? Debemos confirmar claramente mi fe en este momento de crisis, revelando mi corazón frente a la palabra de Dios, seriamente, sinceramente. Debido a que este tema es muy fundamental e importante en nuestra vida, recordando esa enseñanza, siempre debemos examinar, probar y confirmar nuestra fe ante Dios, ante la palabra de Dios. Por último, busquemos la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Por último, Segunda de Corintios 13, 5. Si lo tienen, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tenemos que chequear exactamente si mi fe es verdadera o falsa a través de la palabra de Dios. Este tema es muy importante y fundamental para nuestra vida, para nuestro eterno destino, ¿no? No se olviden las enseñanzas que estudiamos hoy y vamos a vivir más fuertemente y adecuadamente ante Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra poderosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, más bien en esos tiempos muy difíciles. Para esto, por favor, ayúdanos, guíanos y protégenos desde el riesgo del coronavirus. Y así que queremos predicar el Evangelio tan precioso para que muchas almas perdidas se vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada ante Dios. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Cuídense bien.